My name is Anna, and this is the story of how I came to be the person I am today. I guess it all started with the family I was born into. My dad, Michael, was a mechanic with big dreams for his car repair shops, and my mom, Sarah, well, she was mostly just along for the ride. From the day I was born, it was pretty clear that my dad wanted a boy. I remember hearing stories from my Aunt Emily about how Dad's face fell when he first held me. Not exactly the warm welcome you'd expect for a newborn. I wanted a son, Sarah. You know that, I overheard him grumbling one evening. My mom, always trying to smooth things over, would just nod and try to change the subject. But she's healthy, Michael, isn't that what matters, she'd say. When I was 5, my little brother Lucas was born. That was the day I saw my dad smile a smile that reached his eyes, a rarity in those days. He was over the moon, passing out cigars to anyone who would take one. Finally, a real heir to carry on the business, he boasted to his friends at the shop. Life at home shifted dramatically with Lucas's arrival. All of a sudden, it was like I became invisible. My dad spent his days off teaching Lucas about tools and engines, even before the kid could walk properly. Meanwhile, I was pretty much left to my own devices. If it weren't for my grandparents and Aunt Emily, I don't know how I would have coped. They lived just a few houses down, and I was at their place more than I was at my own. Aunt Emily was another lifesaver. She didn't have kids of her own and seemed to get that life at my house wasn't exactly peachy. We'd spend afternoons at the park, and she'd listen to me ramble about school or whatever book I was reading. You know, kiddo, you're smarter than you think, she'd tell me as we walked home from the park. Don't let anyone, not even your dad, make you feel like you're second best. I clung to those words, especially on days when the difference in how my parents treated Lucas and me was blindingly obvious. Like that one time when my dad came home with a brand new bike for Lucas. I remember standing there, hoping maybe there was one for me too. Why would you need a bike, Anna? It's not like you go out much, Dad said with a shrug when he saw me eyeing the bike. I ran out of the house, tears stinging my eyes, straight to my grandma's. She was in her garden, as usual, and without a word, she opened her arms wide, and I buried my face in her apron. Let them talk, Anna. You're going to outshine them all one day, you'll see, she whispered as she stroked my hair. One chilly morning in October, right after my 10th birthday, my grandparents decided to surprise me with something special, a cell phone. It wasn't anything fancy, just one of those basic models that could make calls and send texts, but to me, it might as well have been a diamond. We were in their cozy kitchen, the smell of freshly baked cinnamon rolls still lingering in the air. Grandma handed me a small, wrapped box with a mischievous twinkle in her eye. Go on then, Anna, open it up. It's high time you had one of these. As I tore off the wrapping paper and saw what it was, my eyes must have been as big as saucers. Really? For me? I squeaked, hardly believing it. Of course, for you. Grandpa chuckled, his voice booming warmly. Every young lady needs to stay connected these days. I spent the next few hours fiddling with the phone, setting it up with Grandma's help, and saving their numbers as my first contacts. But my excitement was short-lived. The next day, I made the mistake of taking my new phone home. I was in the living room, showing it off to Aunt Emily, who had dropped by, when Dad walked in from work. What's that you've got there? His tone was more curious than kind, his eyebrows knitting together as he peered at the phone in my hands. It's my new phone. Grandma and Grandpa gave it to me, I said, a bit too eagerly. Dad's face hardened in an instant, and he reached out, snatching the phone from my grasp. This is too much for a kid your age. Lucas needs this more than you do. But, I started to protest, but Aunt Emily put a hand on my shoulder, giving it a gentle squeeze, a silent signal not to argue. Lucas, who had been playing with his toy cars on the floor, looked up, clueless but interested in the sudden tension. Dad wasted no time, he shoved the phone into Lucas's hands. Here, son, you can have this. Learn to take good care of it. I felt a surge of anger and injustice boiling inside me, but before I could say another word, Aunt Emily steered me out of the room. Let's go for a walk, Anna.
Cool down a bit, huh? Outside, Aunt Emily let out a long sigh. Your dad can be a real jerk sometimes, you know? But we've got your back. I don't get it, Emily. Why does he always do this? Why am I always the one who has to give up everything? My voice cracked, the hurt too raw to hide. Aunt Emily stopped walking and turned to face me, her expression serious. Listen, kid, life's not fair, especially not in your house. But remember, you're not alone. Let me talk to your grandparents. We'll sort this out. True to her word, Aunt Emily and my grandparents confronted Dad the following day. They didn't let up, arguing in hushed, tense tones in the dining room while I pretended not to listen from the stairs. Grandpa's voice was firm, a rare sternness to it. Michael, you had no right to take that phone from Anna. It was our gift to her, not yours to reassign to Lucas. Dad scoffed, dismissive as ever. Oh, come off it, Dad. It's just a phone. And Lucas is the one who needs it more. It's not about the phone, Mike. It's about respecting Anna and our choice to give her something. Grandma chimed in, her voice sharp with frustration. In the end, Dad grudgingly handed the phone back to me, his eyes avoiding mine. Here, take it. Just don't expect any more favors. Life has a way of throwing you curveballs, and mine came crashing down the autumn I turned 11. It was a day like any other. I was walking home from school, crunching the fallen leaves under my sneakers, when I noticed something off. The front door was open, and there were more cars parked outside our house than usual. As I walked in, the atmosphere hit me like a brick. My Aunt Emily was there, tears streaming down her face, while my parents stood off to the side, looking more annoyed than concerned. What's going on? I asked, dropping my school bag by the door. Anna, it's your grandparents, there's been an accident, Aunt Emily managed to say through sobs. A train accident, terrible thing, my dad added flatly, as if he was talking about a delayed delivery at his shop. The news shattered me. My grandparents weren't just family, they were my lifeline, the ones who made sure I felt loved when my own parents couldn't bother. Losing them felt like losing my entire world. The funeral was the hardest day. I remember standing there, the cold wind biting at my cheeks, listening to the murmurs of how tragic it was, how good they were, how unfair life could be. After the funeral, things moved quickly. My dad wasted no time. Emily, you need to clear out from their house. We're selling it. Need to cash in on the estate and settle things quickly, he said as we sat in the living room, still surrounded by condolence flowers. Aunt Emily, still raw from grief, looked at him like he was a stranger. Michael, can you hear yourself? Mom and Dad haven't even been gone a week, and you're already talking about money? Life goes on, Emily. We can't sit around and mope. There's a lot at stake. My mom chimed in, her voice cold and detached. That night, Aunt Emily packed up her things and moved into a small apartment just a few blocks from our house. She asked me to help her, probably to give me a break from the oppressive atmosphere at home. As we packed up her belongings, our conversation drifted to what was to come. Why are they so cold? How can they not care? I asked, frustration and sadness mingling in my voice. Some people just show their true colors at times like this, kiddo. But remember, you've got me. No matter what, I'm here, she assured me, pulling me into a hug. The loss of my grandparents was more than just an emotional blow, it changed my entire life setup. Suddenly, I was more of a maid than a daughter at home, cleaning and cooking because my mom decided it was time I learned to pull my weight. Aunt Emily's apartment became my refuge. It wasn't much, just a couple of small rooms, but it was filled with love and understanding, a stark contrast to the increasing coldness at my parents' house. I was still reeling from everything that had happened after losing my grandparents when life decided to throw me yet another curveball. It was a typical Friday afternoon. I had just come home from school, expecting to find the usual empty house until my parents and brother got back. But today, even the emptiness felt different, everything was too quiet, too still. I walked up to the front door and found it locked. My heart started pounding as I realized something was off.
I rang the doorbell a few times, waited, but no answer. It wasn't long before Mrs. Jenkins, the nosy neighbor from across the street, came out. "Looking for your family, Anna?" she called out from her porch, her voice carrying a mix of concern and curiosity. "Yeah, do you know where they went?" I asked, trying to keep my voice steady. "Oh, they packed up some bags and drove off early this morning. Said something about a weekend trip. Didn't they tell you?" Her words hit me like a ton of bricks. "No, they didn't," I managed to say, feeling the sting of tears in my eyes. "How could they just leave me behind like that?" Mrs. Jenkins shook her head, muttering something about some parents before disappearing back into her house. I sat down on the front steps, not sure what to do or feel. The sky started to darken, and as the street lamps flickered on, the reality of my situation sunk in. I was truly alone. Hours must have passed before I finally stood up and made my way to Aunt Emily's apartment. The walk felt longer than usual, each step heavier with the weight of abandonment. When I finally got there and knocked, Aunt Emily opened the door almost immediately, worry etched all over her face. "What's wrong, Anna? What are you doing here so late?" she asked, pulling me inside. "Mom and Dad, they went away for the weekend. They locked the house and didn't tell me. I didn't know where else to go," I confessed, my voice breaking as the tears I'd held back started to flow. Aunt Emily's face hardened as she heard this, her usually warm eyes now sparking with anger. "They did what? That's it. I'm calling your father." She dialed the number, and after a few tense moments, Dad answered. I could only hear one side of the conversation, but Aunt Emily's tone was enough to tell me it wasn't going well. "Yes, Michael, your daughter, my niece, is here with me because you left her behind," she snapped into the phone. "No, this isn't just a little mistake. You can't just lock your child out and take off for the weekend." There was a pause as she listened to whatever excuse he was making up on the other end. "Well, if that's how you feel, then maybe Anna should just stay with me from now on." "Yeah, maybe that's for the best." She hung up before he could respond, her chest heaving with every angry breath. Then, turning to me, her expression softened. "You're staying here tonight, Anna. And as long as you need to. We'll figure this out together." Over the next few days, Aunt Emily made arrangements for me to stay with her permanently. My parents didn't object, perhaps out of indifference. Either way, it didn't matter to me anymore. Life with Aunt Emily was a breath of fresh air after everything that had happened. Even though her apartment was small and our budget tighter than ever, it felt like a mansion compared to the emotional prison of my parents' house. One Saturday morning, we sat at the tiny kitchen table, planning our budget with more precision than a military operation. Aunt Emily had always been resourceful, and now she passed on those skills to me. We clipped coupons, planned our meals around grocery sales, and even started a small herb garden on the windowsill to save money on spices. "So, we've got $20 left for the month. Think we can splurge on a little ice cream?" Aunt Emily asked, her eyes twinkling with mischief. I laughed, shaking my head. "Only if it's on sale. Remember, we're the queens of bargains now." That light-hearted moment underscored our new reality. We were in this together, come what may. School became another arena where I had to adjust. At first, I was the girl whose family drama was whispered about in the corridors. But I held my head high, focusing on my studies and finding solace in books and learning. Mrs. Carter, my English teacher, noticed my diligence. One day after class, she called me over. "Anna, I've seen you pushing yourself hard this year. Ever thought of joining the debate team?" I hesitated, unsure. "I don't know, Mrs. Carter. I'm not sure I'd be any good at arguing." She smiled, her gaze kind but firm. "It's not just about arguing, Anna. It's about learning to stand up and speak out. Think about it." I did think about it, and with a nudge from Aunt Emily, I joined. Debate turned out to be more than just a club, it was a place where I could hone my voice, a skill I'd need more than I realized. Aunt Emily was my biggest cheerleader. "You're going to knock them dead at the competition.
she'd say every time I left for a debate meet, her pride evident even though she tried to play it cool. Life wasn't just about surviving anymore, it was about thriving, about building something new from the ashes of my old life. Aunt Emily and I became a team, both of us working part-time jobs to keep afloat. She found work at a local library while I took a weekend job at a coffee shop. One evening, as we counted our month's earnings and updated our budget ledger, Aunt Emily put down her pen and looked at me seriously. "Anna, I think it's time you think about college. You've got the brains for it. We can make it work, somehow." From that day on, our plans included college. We researched scholarships late into the night, crafted essays, and filled out applications with painstaking care. Each acceptance letter was a victory, every scholarship a triumph, not just for me, but for us both. College was a whirlwind. I hit the books hard, fueled by every memory of being underestimated back home. Living on campus was different from anything I'd experienced, but I adapted quickly, driven by a mix of excitement and the pressure to prove myself. My roommate, Jess, became one of my closest friends. She was studying business, and we'd often sit up late into the night, swapping study tips and planning our futures. "You ever think about what you'll do after this, Anna?" Jess asked one evening, her book sprawled across our tiny dorm room floor. "I'm going all the way," I replied without hesitation. "Law school. I want to make a difference, you know? Really change things." I thrived on it, pushing myself to be better every day. The long hours and endless reading were exhausting, but every time I wanted to quit, I'd think of Aunt Emily and her belief in me, and that would be enough to keep me going. During my final year, one of my professors, Professor Carter, called me into his office. He was a stern man, known for his tough grading, but he respected hard work. "Anna, your thesis on family law was exceptional. Have you thought about where you might want to work after graduation?" he asked, peering at me over his glasses. "I've been looking at several firms, sir. I want somewhere I can really get into family law, maybe even start a specialty in it," I said, trying to sound as confident as I felt. "Well, I have a recommendation for you. A firm downtown is looking for bright, new talent. I can put in a good word," he offered, his tone suggesting it wasn't an offer he made lightly. "Thank you, Professor Carter. I'd appreciate that very much," I replied, a mix of gratitude and excitement swirling in my chest. I landed the job at the firm right after graduation. It was a prestigious place, the kind where you either sank or swam. I chose to swim. Days turned into nights as I worked on case after case, earning a reputation as a meticulous and fierce advocate. It was at a networking event hosted by the firm where I met Michael, a businessman with a keen interest in the intersections of law and commerce. Our first conversation was about a case I was working on, but it quickly turned personal. 2 years later, we got married in a small ceremony. Aunt Emily was there, tears of joy streaming down her face as she watched me say my vows. "You did it, Anna. You really did," she whispered as she hugged me tight. With Michael's support, I took the biggest leap of my career. I opened my own law firm. It was terrifying and exhilarating all at once, but I was ready for the challenge. We moved to another state where the market was ripe for a new firm, especially one led by a woman with a fresh perspective. Our firm quickly made a name for itself, and as my professional life flourished, so did my personal life. Michael and I welcomed a son, a joyous addition to our family. Life was full, busy, and deeply satisfying. My law firm's success was more than I could have hoped for, and with each successful case, my reputation grew. This caught the attention of local media, and soon, I was invited to speak on TV about domestic violence. The interview went well, sparking discussions across various social platforms. I received an invitation from the governor's office. I was to be recognized for my contributions to child welfare and family law. As I gave my acceptance speech, thanking those who supported me, I saw Aunt Emily wiping away tears. It was a moment of validation for all the hardships we'd endured together. One day,
after a particularly long day at the office, I was walking through the parking lot towards my car when I noticed two elderly people looking around uncertainly. As I approached, wondering if they needed help, the recognition hit me hard. They were my parents, who had walked out of my life 20 years ago. "Can I help you?" I asked, my voice cool, masking the surprise and rising unease. "Oh, Anna, it's you. We saw you on TV, we knew it was you immediately. We've missed you so much and are so proud of all you've accomplished," my mom said, her voice trembling with emotion. "We wanted to reconnect, to be a family again," my dad added, his eyes searching mine for any sign of warmth. I took a moment to gather my thoughts before responding. "My family consists of my aunt, my husband, and my son. You chose to lead that family a long time ago. But instead of understanding, they became more insistent. Anna, you're our daughter. We need your help now. Your brother left us, and our business is failing. We have debts, no savings, and we're about to lose our house," my dad explained, his voice desperate. They even hinted at taking legal action if I refused to help, arguing that as their daughter, it was my duty. I couldn't help but laugh, though it was more from disbelief than amusement. "Really? You think you can intimidate a lawyer into helping you? You might want to think twice about that," I said sharply. Seeing that their threats were getting them nowhere, they shifted tactics, playing on my emotions. "Think about it, Anna. We're your parents. How can you turn us away?" "I remember very clearly," I replied, my voice steady and firm, "how you threw out Aunt Emily and left me behind like I was nothing." Realizing they were getting nowhere, they finally backed down. I handed them some money for their trip back, more out of pity than any sense of duty. "This is all I can do for you. Please, don't contact me again." When I got home, I hugged Michael and our son a little tighter. Aunt Emily greeted me with her usual warm smile, and in that moment, I knew I had everything I needed. After meeting my parents, one question lingered in my mind: what had become of Lucas? I utilized my contacts in the police and political circles to track him down. It took weeks of inquiries and waiting, but finally, I got a lead. Lucas had turned his back on our father's dreams of him becoming a mechanic and instead, had embraced his passion for art, living in a distant artist's commune. I hesitated for a moment before calling him. "Hello?" His voice was cautious, tinged with a curiosity that echoed my own. "Lucas, it's Anna. Your sister," I said, my voice steadier than I felt. There was a pause, heavy with years of unsaid words. "Anna, wow, this is unexpected. I know it's been a long time. I found out where you were. I hope it's okay that I called." Yeah, of course," he replied, the initial shock giving way to a more relaxed tone. "How did you find me?" I asked around. I needed to know you were okay," I admitted. The conversation began awkwardly, with each of us tentatively probing the years we'd missed in each other's lives. We agreed to meet at a small cafe halfway between our homes, a neutral ground to rediscover the sibling relationship we'd lost. Sitting across from Lucas a few days later, the initial awkwardness was palpable. "So, you're an artist now?" I ventured, eager to bridge the gap. Lucas smiled, a genuine, proud smile. "Yeah, I am. It's been a tough ride, but I wouldn't change it for anything." He pulled out his phone and scrolled through photos of vibrant paintings, each a burst of color and emotion. "I'm hoping to make a real go of it." His work was impressive, and I felt a surge of pride. "They're beautiful, Lucas. You've really found your calling." He shrugged modestly. "I'm trying. Dad, he never understood. He wanted me in the shop, but that life was never for me." We talked for hours, gradually easing into a comfortable camaraderie, reconnecting not just as siblings, but as adults who had navigated their own trials. "I could introduce you to some people in the art world," I offered, eager to help him pave his way to success. Lucas shook his head, a determined glint in his eye. "Thanks, Anna, but I need to do this on my own. I want to prove to myself, and maybe a bit to Dad, that I can make it without any handouts." His words echoed my own journey, and I couldn't help but respect his decision. "I understand. Just know I'm here, okay?"
Whatever you need. As we parted ways, Lucas handed me one of his smaller paintings, a beautiful landscape bathed in sunset hues. For you, to remember today. Driving home, I placed the painting on the passenger seat, a smile playing on my lips. Lucas and I were more alike than I'd realized. We were both determined to forge our own destinies, independent yet connected by our shared resilience. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo.
Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante.
Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado,
pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme.
Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba.
Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta.
Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah. Parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí.
Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Cerry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.